¿Querés aprender a hacer a Harry Potter en origami 3D? Entonces quédate en este video porque es súper fácil y es una gran idea para decorar tu habitación. Vas a necesitar 140 piezas marrones, 70 piezas negras, 15 piezas blancas, 30 piezas amarillas, 25 piezas rojas, 120 piezas cremas, 75 piezas grises oscuras y 65 piezas grises claras. Todos estos módulos son de la medida M, es decir, que de una hoja A4 obtenemos 32 piezas. Si querés aprender a hacer los módulos, te dejo este video por acá. Ahora sí, empezamos con la figura. Vamos a poner una pieza gris oscura de forma invertida, de esta manera, y vamos a añadirle dos más del mismo color, pero de forma normal. Vamos a necesitar 15 piezas más como esta, teniendo un total de 16. Te recomiendo utilizar pegamento para que sea mucho más sencillo a la hora de unir. Una vez terminadas todas las piezas, vamos a unirlas de esta manera, insertando en los últimos dos bolsillos. Y cerramos la base. Ahora vamos a dar una vuelta completa de módulos grises oscuros. Luego una de piezas rojas. En el siguiente nivel vamos a poner puras piezas amarillas. Ahora vamos a hacer 3 niveles de piezas grises claras, poniendo primero 7 piezas, luego 8, y nuevamente 7. Todo el resto lo vamos a llenar con módulos negros. En el centro ponemos 2 piezas amarillas. Y vamos a insertar 4 más del mismo color a cada lado, moviéndonos un espacio hacia afuera. Ahora ponemos una pieza roja encima de estas dos amarillas y 3 más del mismo color a cada lado. En este espacio colocamos 3 módulos blancos. Todo lo demás lo llenamos con piezas negras. Ya tendríamos el cuerpo hecho. Para empezar con la cabeza vamos a hacer 18 piezas iguales a las que hicimos anteriormente, pero 11 van a ser completamente cremas y 7 completamente marrones. Una pieza formada por una pieza crema y 2 marrones, y otra al revés. Las unimos y ya tendríamos la base de la cabeza.
ponemos 4 niveles más de 11 piezas cremas y el resto marrón. Ahora vamos a hacer los ojos. Ponemos 2 piezas cremas, una blanca, una negra y nuevamente una blanca, una crema y lo hacemos otra vez. Encima de la pieza negra ponemos 2 blancas. El resto lo completamos con piezas cremas y marrones. Ahora hacemos un nivel de 11 cremas. Desde el lado izquierdo ponemos 5 piezas cremas, una marrón y 4 cremas. Después insertamos 4 cremas, una marrón, una crema, 2 marrones y finalmente una pieza crema. Ahora ponemos 2 módulos cremas, una marrón, una crema, una marrón y 2 cremas. Hasta este nivel rellenamos todo esto con piezas marrones. Para finalizar con la cabeza, añadimos 2 niveles más de puras piezas marrones. Pegamos el cuerpo con la cabeza y añadimos algunos detalles, como las gafas, la cicatriz, y ya lo tendríamos. Eso fue todo por el día de hoy, espero que te haya gustado. Si tenés alguna duda o sugerencia, no dudes en escribirme por los comentarios o por mis redes sociales que se encuentran en la descripción. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete, que eso me ayudaría un montón. Hasta la próxima, chao.